Buenas tardes a todos los hermanos. Vamos a empezar esta clase. Dios mediante, vamos a hacer una pequeña oración para encomendar esta clase al Señor. Inclinemos el rostro. Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Queremos entregar esta clase en tus manos para que sea dirigida a través de tu Espíritu Santo y a través del profesor podamos comprender esta materia y que pueda ser de edificación para nuestras vidas y así también ponerla en práctica. Rogamos, Señor, que tú abras nuestra mente, nuestra comprensión, entendimiento, que todo lo que hagamos sea para tu honra y gloria en el nombre de Cristo Jesús. Te damos gracias y te lo pedimos. Amén. Amén. Profesor Manuel, bienvenido. Muy bien, muy bien. Voy a compartir de inmediato, porque como dices tú, hoy día se viene con cositas muy buenas. Es un estudio muy interesante en la clase del día de hoy. Hoy día vamos a hablar de Pentecostés y el nacimiento de la iglesia, que en pocas palabras es como una frase, pero este Pentecostés y nacimiento de la iglesia conlleva una inmensidad de historia, una inmensidad de figuras, de procesos, de eventos, de sucesos que cambiaron la historia completamente, mayormente en el mundo cristiano. Vamos a analizar este panorama del Nuevo Testamento como telón de fondo de Hechos de los Apóstoles capítulo 1 y capítulo 2 mayormente. Vamos a analizar el contexto cultural, religioso de este Pentecostés, que este Pentecostés ya es, en griego, es Pentecosté, que es quincuagésimo, que se celebraba 50 días después de la Pascua. Estas son las fiestas. Ya ustedes creo que ya han pasado por el panorama del Antiguo Testamento, les habrán mencionado que habían cierta cantidad de fiestas que practicaban los hebreos, los judíos. Entonces esta Pentecostés se celebraba después de 50 días pasado de la Pascua, también conocida como la fiesta de las semanas o del Shavuot o Shavuot, depende cómo uno quiera leerlo en hebreo. Esta era una fiesta agrícola en la que se ofrecían los primeros frutos de la cosecha. Eran todas las primicias, digámoslo, el lenguaje actual, que está basado en Éxodo capítulo 23, versículo 16, y también está basado en Deuteronomio 16 del 9 al 10. Pero también tenía un fuerte significado espiritual, ya que los judíos celebraban la entrega de la Torá en el Sinaí, cuando estaba Moisés, ¿cierto?, en el monte Sinaí y Dios le da las tablas. También se celebraba esto, era un sentido muy espiritual. La entrega de la Biblia, bueno, entre comillas, la Biblia, la Torá, ¿cierto?, al pueblo. Y por supuesto esto del quincuagésimo, ¿cierto? Era una celebración tradicional después también de la salida del éxodo de los hebreos. Ahora, este evento de Hechos capítulo 2 principalmente que ha sido estudiado, yo pienso que por todas las personas cristianas, creo yo, ocurre, según cálculos históricos, entre el año 30 y el 34. Es como está ahí, siempre se pelean estos años, que cuando nació Jesús y 3 menos 3 más 3. Entonces uno lo puede sostener desde el año 30 al 34, obviamente después de Jesucristo. Entonces, este Hechos capítulo 2 sucede después que Jesús es crucificado, después que Jesús resucita, ¿cierto?, de entre los muertos. Cuando hablamos del nacimiento de la iglesia también hay un lugar geográfico, hay eh, un momento, ¿cierto?, donde hay personas, hay ciudades.
Y aquí es Jerusalén. Jerusalén es el centro de toda esta vorágine, todo este sucesos, acontecimientos. Era la metrópoli, en cierta manera, del mundo en Jerusalén. Por tanto, Jerusalén era el epicentro de la vida religiosa judía, especialmente en las fiestas de ¿cómo es la palabra? Peregrinación. Peregrinación, esa es la palabra, peregrinación. Y si ustedes, ¿cierto? También recordarán el Salmo 121 y el 122 que hacen alusión al peregrinaje, ¿cierto?, del pueblo subiendo a Jerusalén. La gente estaba en la parte plana y cuando subía a Jerusalén estaba subiendo así como en un monte. Y hay cantos, hay oraciones, ¿cierto?, graduales que expresaban los judíos cuando iban subiendo hacia Jerusalén. Salmo 121 dice, alzaré mis ojos a los montes, subiendo, ¿cierto?, a Jerusalén. Y el Salmo 22 que yo estaba justamente ayer leyéndolo, que dice, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Ellos estaban subiendo al templo, entonces este peregrinaje que hacían los judíos era porque iban subiendo, ¿cierto?, al monte Jerusalén, a la ciudad con relieve, hacia una parte montañosa. Durante este Pentecostés, muchos judíos de todas partes del sector, y mayormente del Imperio Romano, llegaban, ¿cierto?, al templo. Bueno, hoy día también se conoce que todo judío debe al menos visitar una vez al año Jerusalén. Es como su norma. Entonces llegaban de todas partes, ¿cierto?, al templo a adorar, a peregrinar, a bendecir, a hacer actividades espirituales allá en el templo, ¿cierto?, de Jerusalén y también, obviamente, en la ciudad. Jerusalén, que estaba bajo el dominio del Imperio Romano. Por supuesto, era una provincia, voy a traerlo al día actual, era como una comuna de Santiago. Y el lugar, ¿cierto?, de reunión de los judíos era el Sanedrín. El Sanedrín, que obviamente lideraban los judíos, que abrían la Torá, que tomaban los rollos y expresaban, ¿cierto?, su costumbre. Ellos, ¿cierto?, el Sanedrín, los judíos, eran los que ejercían eh, la autoridad religiosa. Y también en Jerusalén, como centro o epicentro de aquella época, habían idiomas. El arameo era esa lengua que se hablaba comúnmente entre los judíos, ¿cierto?, del sector, y también Jesús y sus discípulos, probablemente, creo yo, hablaban arameo. De hecho, se habla mucho que Jesús hablaba mayormente arameo. Cuando estuvo en la cruz, cuando estuvo sufriendo, en sus oraciones que siempre hacía, Jesús usaba el arameo. También está el hebreo, ese hebreo litúrgico, ese hebreo de lengua, ¿cierto?, usada en la sinagoga y por supuesto en la lectura de los rollos cuando se leían como se lee las escrituras. Estaba el griego koiné, que es esta lengua, digámoslo, internacional de la época, porque afectaba mayormente al comercio, a la administración, a los negocios, ¿cierto?, a las transacciones. Y muchos judíos, ¿cierto?, que estaban en la diáspora, hablaban griego, hablaban este griego koiné como su idioma o como su lengua principal. Y no menos importante, también estaba el latín. Como estaba el Imperio Romano, ellos hablaban latín. Pero este lenguaje, esta lengua latina o latín, lo hablaban los romanos, los soldados mayormente. Los soldados, ¿cierto?, eran los que hablaban en latín. El imperio, los soldados, hasta los senadores del Imperio Romano, ¿cierto?, hablaban latín, como que no se mezclaban con la gente en su idioma. Pero este latín mayormente era un poquito más limitado.
Y ahora, una vez visto esta breve introducción de Jerusalén y de los lenguajes, las situaciones, aquí viene lo contundente de este libro, de este panorama, que pienso que esto es lo que más nos marca como contexto panorámico. Esto es como que todo se centra en esta situación cuando Jesús promete, ¿cierto?, que íbamos a ser bautizados por el Espíritu Santo. El derramamiento del Espíritu, ¿cierto?, se manifestó en la capacidad sobrenatural de los discípulos para hablar en otros idiomas maternos de los judíos, venidos, por supuesto, como dije antes, de diversas regiones. Y cuando hay, ahí en algún momento, esto igual se cita, que aquí estaban viviendo, no sé, pues, hoy día los chilenos, estaban los del norte, los del sur. Ahí Pedro dice, bueno, aquí estaban los partos, los medos, los elamitas, que son los Persia actual. Estaban los de Mesopotamia, que hoy día es Irak. Estaba los de Judea y Capadocia, que hoy día es como es la parte de Asia Menor. Y también venían de Egipto, de Libia, de Roma, del norte de África y de Europa en aquel entonces. Y aquí, ¿cierto? En esta promesa del Espíritu Santo, eh, hay milagros que se enfatiza el carácter universal del Evangelio. No hay barrera lingüística ni cultural, ni de dominio personal, ni de forma de agruparse, si somos en círculo, en cuadrado, en recto. Aquí el milagro que Dios impulsa a la iglesia es, por supuesto, una promesa muy interesante. Dice que Jesús promete el Espíritu a la iglesia. ¿Y por qué promete este Espíritu a la iglesia? Dice el versículo, recibiréis poder y me seréis testigos hasta lo último de la tierra. Entonces alguien se preguntará, ¿y para qué quiero el poder? ¿De qué hoy día me sirve el poder? ¿Para mandar, para hacer cosas? No, para testificar el mensaje de Cristo al mundo. ¿Y esto dónde se gesta? Por supuesto, en la preparación en el aposento alto, donde hay oraciones, se espera, ¿cierto? Ellos no entendían que estaban esperando, pero estaban esperando esa promesa que hizo Jesús. Y cuando llega la promesa, ¿cierto? Después se dan cuenta que habían sido bautizados por el poder del Espíritu Santo en hechos. No sé si ustedes, o más de alguno, habrá escuchado hablar del avivamiento pentecostal en Chile. Correcto. Yo aquí tengo el libro más antiguo del movimiento, el avivamiento pentecostal en Chile, que lo tengo hasta negro porque la casa de mi papá se incendió hace años atrás, y es el primer libro que salió no al mercado, sino que era de la iglesia. Y aquí está la historia del avivamiento, origen y desarrollo de la iglesia evangélica pentecostal. Y cuando uno, ¿cierto?, abre el libro, salen todas las historias que ocurren en el mundo pentecostal en Chile. Este libro ya no está así como está acá, donde se explica qué pasó en Chile en el 1906 al 1909. Historia de personas reales, ¿cierto? Con el mercurio entre medio, ¿cierto? Se cuenta la historia. También les puedo mostrar otro que es más moderno, pero habla de lo mismo, el avivamiento pentecostal, ¿cierto? Contado por el nieto de Willie Hoover, donde también comenta cómo se vivió esta situación en Chile en el 1906 al 1909. Cuando Jesús le dice, quédense aquí porque les enviaré el Consolador, el cual los guiará, y seréis llenos del poder del Espíritu Santo. Pasaron algunos días, no pasaron años, pero sí pasaron ciertos días. Y porque también era necesario que los hombres y mujeres que estaban en aquel lugar se mantuvieran unidos, unánimes, ¿cierto? Pensando en las mismas cosas. Y eso decía Hechos capítulo 2. Y estaban juntos, todos unánimes, ¿cierto? Esperando esta promesa que Jesús les prometió.
Entonces, cuando hay una preparación, y este es un punto como de aprendizaje para todos, eh, cuando llega el bautismo del Espíritu Santo, la promesa, el sello, el paracleto, el que nos consuela, el que nos alienta hasta el fin de los tiempos, no es una cosa mágica. Aquí cuando ni siquiera con los apóstoles y sus discípulos fue algo mágico. Ellos hicieron una preparación personal. Había oración, había comunidad, había ayuno, había espera, había tal vez cánticos alegres, cánticos de gozo, que ellos estaban esperando esta promesa. Entonces, esta preparación, si hoy día en Chile, hoy día en Santiago, hoy día uno mismo quiere que vuelva a eso, debe haber en mí una preparación, debe haber también en mí, estoy admitiendo a Benjamín, debe haber en mí esa llenura de comprometerme con la comunidad, con la iglesia, con mi vida espiritual, para que Dios derrame su poder. Y no es que yo sea más poderoso como Superman y me digan el superhombre o el superpastor, sino que estar preparado para también contagiar a otros del mensaje del Señor para atraer almas al Señor. En este contexto de la promesa del Espíritu Santo, eh, también hay algo interesante bajo la parte política o geopolítica de la sociedad. Judea tenía cierta autonomía religiosa, pero estaba vigilada por los procuradores, como era Poncio Pilato. Existía inestabilidad social. ¿A ustedes suena esa palabrita? Había inestabilidad social. Y había también mucha expectativa mesiánica, porque era algo contundente que estaba ocurriendo en aquel momento. La promesa, vino Jesús, el Mesías, el Cristo, el ungido, el Salvador. Ya que muchos esperaban un líder político, un hombre, un soldado nacido en cuna especial, ¿cierto?, en la alta sociedad, que iba a liberar a Israel. Y en la práctica, ¿cierto?, en la práctica religiosa judía, el templo seguía siendo el centro de culto, aunque las sinagogas eran clave en la enseñanza y oración diaria, por supuesto, y oraban constantemente. Y es como digo antes, la preparación no es algo mágico que yo hoy día oro un día y me lleno. Hay preparación, hay consecuencia, hay perseverancia, hay constancia para que esto ocurra. El derramamiento del Espíritu Santo, ¿cierto?, desciende en Jerusalén. Dijimos esta fiesta judía de Pentecostés de los 50 días. ¿Y qué ocurre? Bueno, como dije antes en este libro que les mostraba yo, si usted algún día lo puede leer, hay varios libros hoy día también que se venden, y también en el rojo, cuando ocurre el derramamiento espiritual, déjenme por favor, permítanme unos segundos explicar tanto Hechos como el 1906 al 9, para entender un poquito la idea. Cuando estaban Hechos 2, ¿cierto? Los hermanos, la gente que estaba ahí empieza a hablar en lenguas, se empieza a manifestar el Señor con actividades, con cosas. Y en el 1906 al 1909 pasó algo muy semejante. Dice que vino un viento recio, como lenguas de fuego repartidas. Claro, cuando llega el poder a nuestra vida con poder, no es que uno lo quiera imponer, el Espíritu llega a quien quiere, como lo hace, y si uno lo recibe, amén. Cuando llega con poder, uno se siente gozoso, con mucha calor en el cuerpo, uno quiere gritar, expresar, llorar, cada cual lo hace en su estilo. Los que son más calmaditos lo hacen con más calma, los más expresivos como yo, gritamos, saltamos, lloramos. Otros, ¿cierto?, se quedan llorando simplemente en silencio, pero ocurren cosas en las personas y empezaron a hablar nuevas lenguas. En el 1906 pasó exactamente lo mismo. Y hay unos pasajes, ¿cierto?, de este libro que se escribe, hay mucha historia. Dice que la gente se revolcaba en el suelo, no porque fuera loca, porque fuera tonta. Cuando uno es empapado, por ejemplo, yo tengo un vaso de alcohol, agüita, alcohol o agua, ¿cierto? Y pongo adentro un algodón, este algodón queda saturado de agua o de alcohol, saturado. Eso es cuando Dios nos llena de su espíritu, nos satura, nos compenetra hasta los huesos. Y cuando Dios, ¿cierto?, nos promete y nos da este poder, no hay actividad humana que se pueda retener.
porque el poder actúa como Él quiere y en las personas de diferente manera. Con todo Dios no actúa igual, actúa de diferente manera como el cristiano. Entonces, este descenso del Espíritu Santo marca el cumplimiento también de Joel, capítulo 2 versículo 28 al 32. Derramaré de mi espíritu sobre toda carne y transforma a un grupo de hombres, discípulos, en testigos temerosos y valientes del Señor y del reino del Evangelio de Jesucristo. Eh, y aquí, aunque me estoy adelantando un poquitito, está este Pedro, un pescador galileo, se levanta y da un mensaje lleno de referencias bíblicas. Siempre pensamos que Pedro era el pescador ignorante, el Pedro que nunca había leído, pero aquí Pedro se levanta y menciona a Joel, menciona el Salmo 16, menciona el Salmo 110. Y por supuesto está conectando el Antiguo Testamento con la figura de Jesús. Joel lo dijo en los últimos tiempos: derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y los cabros chicos, los adultos, los ancianos profetizarán, verán visiones. ¿Sí, Patricio? ¿Alguien levanta la Perdón, mano? perdón, pero no era mi intención y cortarle la idea. Cuando vea la manito así, usted si está terminando, está leyendo algo, termine la idea nomás ya para no cortarle la Ah, perfecto, intención. ¿Ya? perfecto, perfecto. Sí, yo le iba a hacer una pregunta respecto a este tema porque yo lo encuentro apasionante. A mí me gusta porque a pesar que yo no soy pentecostal, a lo mejor yo he participado en iglesias pentecostales, pero me llama la atención, por ejemplo, cuando usted dice que hay distintas expresiones del espíritu en las personas, ¿cierto? Ujú, Por sí. ejemplo, cuando yo he estado en iglesias pentecostales, eh, a mí no me pasa lo que le pasa a lo mejor a la persona que le está pasando al lado, y eso es lo que a mí me deja como me deja como intrigado. ¿Qué significa eso? ¿Significa que yo tengo menos fe? ¿La persona que está al lado tiene más fe? ¿A qué se deberá Eh, eso? Es una, ya, una, una duda. déjeme responderlo un poquito más extenso. Los seres humanos somos todos diferentes, todos. Por ejemplo, mi esposa es muy quieta. Ella cuando siente al Señor se queda calladita y lagrimea y llora, ¿cierto? Y queda ahí. Y llena del poder, llena del Espíritu Santo. Yo soy más carismático, soy más expresivo, tengo toda la vida en la iglesia, me he resuelto. No que sea perfecto, sino que estoy más acostumbrado. Entonces, cuando a mí me bautizó en la cama, tenía 8 años. Y saltaba así como un cabro chico que temblaba todo el día, temblaba y lloraba, como que lloraba, pero no podía hablar. Entonces, mi hermano mayor, él fue bautizado a los 17 años y como tú veías ahí en Istria, mi hermano salía de mi casa en Los Placeres hasta Teniente Cruz, caminando, danzando, tomaba el amigo danzando y todo lo que hay mirando. Entonces, somos hermanos consanguíneos, pero tenemos diferentes formas. Tengo mi hermano más chico, ahora que hoy tiene 53 años. Él es muy serio, él no se inmuta en nada, porque su actitud es así, pero por dentro, ¿cierto? Hay un fuego enorme, pero la actitud personal, hablo de las personas, como somos todas distintas, no todas actuamos de la misma manera. El error está, creo yo, que muchas veces, no sé, si tú, por ejemplo, vas a un templo pentecostal JB chino, que es una manera, si vas a un templo de Casanova es otro, si vas a la IEP es otro, si vas a mi iglesia es otro, si vas al pastor Billy Buster es otro, y todos estos carismáticos pentecostales tenemos cierto estilo distinto o tal vez nos amoldamos de manera distinta. Hay gente que cuando ve gente danzando se asusta. Hay gente que no, porque está acostumbrada. Pero el caso de la pregunta que me hacía, como somos distintos como personas, no es que no tengamos fe, y no es que seamos fríos, y no es que no estemos llenos. No recuerdo que tiempo atrás yo fui al templo anglicano, bueno, hace años atrás, del pastor Jensen. Iglesia anglicana con micrófonos al aire y sin coro, cantaban. Y yo cuando estoy entrando siento la presencia del Señor, pero tan potente, y no había ruido, era muy silenciosa. Pero el poder del Señor como que a uno lo llena
Y yo me quedé igualmente tranquilo, como la gente era más distinta. Yo dije, para no interrumpir tanto, me mantuve ahí, ¿cierto? Tranquilo, ¿cierto? Orando al Señor, sentí la presencia del Señor, que inclusive tampoco siempre acostumbro cuando Dios me llena, como que me cuesta hablar, como que quiero solamente conectarme con el Señor. Ahora, ¿dónde estaría el error personal en que yo me retenga? Que Dios me quiere mover, no, yo estoy duro, no, duro, duro, no, yo no quiero llorar, yo no quiero hacer esto. Y a veces tengo otro amigo que se llama Juan José Valenzuela, un hermano muy querido. Este hermano era así de serio, ingeniero en informática, muy serio. Cuando se convirtió al Señor, andaba revolcándose en el suelo. Y él no entendía cómo él, un hombre tan serio, pudo hacer eso. Es porque sintió el poder tan fuerte que se sintió y se entregó al Señor. Y se entregó y ahora grita hasta el día de hoy, grita fuerte porque era muy quietito, muy callado. Y Dios como que lo cambió su actitud. Pero en el fondo todo esto va en las personas, en las actitudes, no en la fe. Todos tenemos fe. Es como dice Pablo, todos predican, todos hablan profecía, todos interpretan. Somos todos distintos en este múltiplo variedad de cristianos. No todos hacemos todas las cosas. Hay apóstoles, hay profetas, hay evangelistas, hay maestros y hay pastores. No todos pueden ser evangelistas, no todos pueden ser profetas, no todos pues, son maestros. Hay diferentes dones en las personas que Dios va trabajando en esta multiforma de personas con el fin y el plan del propósito del reino de Jesucristo. Entonces la pregunta y la respuesta, amado hermano, es Dios te llena por dentro y como tú actúes con expresiones intrínsecas o externas, Dios también toca tu corazón. Amén, gracias, gracias, profesor. Yo, bueno, me gozo, me gozo, pero no me ha pasado nada, pero me gozo igual. Yo disfruto las reuniones pentecostales, porque mi Mm, esposa es de tradición pentecostal, así que yo disfruto. Pero ujú, gracias por la respuesta. gracias. Pedro, como dije, entonces era este Galileo, este pescador, que siempre encima del ignorante, sí, ignorante, pero también aprendía de la Biblia con Jesús, que estuvo 3 años, y también Jesús les enseñó. Y menciona a Joel, menciona el Salmo. Entonces, Pedro empieza a conectar todos estos sucesos. De hecho, el mundo pentecostal lo que más también tenemos de auge es Éxodo. Porque en eso también, cuando va Moisés, ¿cierto?, a la zarza ardiendo, veía que la zarza ardía y nada se consumía. Pero ahí estaba también la presencia de este fuego de lenguas de fuego, también metía entre medio también. Algo había ahí de carismático, algo había ahí de pentecostal, algo que llenaba a las personas. Y se acuerdan cuando van los espías, los que manda Moisés al monte, se pusieron a hablar en lengua y a profetizar. Y después, ¿cierto? Dice, ya se calmaron, nunca más lo hicieron. Dios siempre se ha mostrado en la historia cristiana de diferentes maneras. No es que usemos el mismo lenguaje, sino que las actitudes humanas, ahora bien, discúlpeme la palabra, si alguien dice, no, es que Dios no trabaja así, ese no es Dios porque Dios es inmutable, es inmenso, imposible que yo humano pueda entender cómo trabaja Dios. Entonces, si digo, no, si Dios solamente se mueve de esta manera, no, error. Dios se mueve como Él quiere, cuando quiere, donde quiere. Les conté a ustedes la semana pasada de Rahab, la prostituta. Bueno, de ahí viene Jesús, de una tradición de una prostituta que hoy día diríamos, ¡ay, qué pecador! Pero Dios siempre nos mueve el piso un poquito para que creamos en Él, en su fe, en su amor, en su salvación, más que en las cosas como superficiales o domésticas. Luego, el crecimiento, aquí voy en el siguiente, bueno, aquí estoy ya en Pedro, que ya lo mencioné, eh, nace la iglesia. Obviamente no nace como el día de hoy que tenemos el templo, que es iglesia pentecostal apostólica, iglesia metodista pentecostal. Nace de otra manera, distinta. La iglesia no nace como un organismo humano, la institución que se organiza con personas jurídicas, sino que nace como una comunidad espiritual, pero lo más importante es que, palabra nueva, hace como ya 5 años, esta comunidad está empoderada del Espíritu Santo. Y cuando digo empoderada, no estoy diciendo que tiene el poder para hacer cualquier cosa,
sino que está empoderada porque está llena del poder del Espíritu Santo. A eso me refiero con estar empoderada. ¿Y cómo se caracteriza una iglesia empoderada? Y aquí vienen las cosas muy interesantes. Primero, que tiene enseñanza apostólica, que tiene la enseñanza de la Biblia, que la comunión de los congregantes, de los fieles, esta comunidad está en coinonía, comparten las mismas cosas, hacen asados juntos, vigilias juntos, hacen actividades juntos, oran juntos, hacen actividades de mujeres, de hombres, de niños juntos. Tienen todas las cosas en común. Y por supuesto, ¿qué es lo que los marca? Tal como en Pentecostés, Hechos capítulo 2, la oración. La oración es como el cable a tierra de la comunidad. La oración es la que me hace a mí hablar con Dios y también llenar mi vida y por supuesto orar por mi izquierda, por mi derecha, para que Dios también los use, los fortalezca, los anime en tiempos de angustia, los aliente en tiempos de tristeza. La vida sacramental, eh, hablo de así como un sacerdote, porque ellos partían el pan, tomaban, ¿cierto?, el pan y lo partían en dos, ¿cierto?, y empezaban a repartirlo. Servían el vino. Claro, aquí vamos a tener diferente opinión respecto a cómo entendemos el vino y cómo entendemos el pan, cómo entendemos el vino y el pan, ¿cierto? Unos creen que es la sustanciación, otra la consubstanciación y otra la transubstanciación, dependiendo de la denominación que tengamos. Eh, y lo último de la estadía naciente es la vida misionera. La vida misionera que dar testimonio de Jesucristo en público y a diario. Y por supuesto, no puede faltar la generosidad, ¿cierto?, que la iglesia mantiene. Mantiene la unidad, la adoración, el evangelismo. Yo siempre me acuerdo de un pasaje es casi como que siempre tengo aquí en la mente, cuando el apóstol Pablo le escribe a Filipenses 1:27. Dice solamente que os comportéis como es digno del Evangelio, y ya sea que vaya a ver o esté ausente, escuche de ustedes que están firmes en la fe, combatiendo unánimes, y en nada se sienten intimidados por las cosas que otros van haciendo. La unidad de combatir unidos, también Pablo se dice a Timoteo, este combatiente, yo soy un fiel combatiente que mantengo la unidad de la iglesia, somos generosos, somos unidos, trabajamos asociados, no andamos peleándolos entre hermanos, somos hermanos distintos. Acá en el templo nosotros somos como 1000 y somos todos distintos. Siempre decimos, allá están los Riquelme, acá están los Pobletes. Eh, pero nos queremos, tenemos que aprender aquí, ¿cierto? A llevarnos, a querernos, a orar los unos por los otros y no esperar que alguien de afuera ore por mí, sino que yo orar porque está a mi lado. Y ahí es donde se refiere este Hechos capítulo 2 44 al 47, que habla de esta generosidad, de esta unidad, del evangelismo, de la vida misionera. ¿Y cómo parte la vida misionera? Cuando, ¿cierto? Está Pedro, ¿cierto? Nace esta pregunta, pero Pedro, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué haremos? Bueno, ¿qué tiene que hacer la gente cuando llega llena del Espíritu Santo y llega por primera vez a la iglesia? Aunque hoy día no se usa mucho porque como que a la gente hoy día les molesta, estamos cambiando los iconos, arrepentirse y bautizarse. Hoy día es esa conversión que también algunos ya no creen en la conversión. Entonces, simplemente vivamos como vivamos y se acabó el asunto. Pero acá Pedro dice, no, arrepentíos y bautícense. Primeramente, confiesen que Jesucristo es el Señor, es mi Salvador, es el dueño de mi vida, yo le alabo, bendigo su nombre, sigo sus caminos y enseño a otros también lo que Él quiere que yo enseñe. ¿Qué haremos entonces? Bueno, arrepiéntanse y bautícense. ¿Y cuál es el resultado? Lo que ha ocurrido hasta el día de hoy en muchas iglesias de todo tipo. Cuando ocurre esto, llegan personas a las iglesias, hay nuevas convertidas. Cuando algo ocurre en una pequeña iglesia chiquitita de 10 personas, de 5 personas, cuando ocurre un bautismo fuerte, hay arrepentimiento, hay fe, hay poder genuino,
las almas que perdidas, con problemas, llegan solitas, van llegando porque algo está ocurriendo ahí. Y esto, ¿cierto?, ocurre con la conversión masiva. No es que acá yo voy a aplicar en el estadio, voy a convertir a 40.000, no, simplemente una junta. Yo te voy a la calle para buscar a la gente, a la calle, donde no va la iglesia, a la calle. En la calle consigo almas, no las consigo en la iglesia. En la iglesia tienen que ser trabajadas, ¿cierto?, en comunidad. Eh, Aunque la iglesia, por supuesto, no nace como tal en Jerusalén, su naturaleza es siempre misionera. Desde el principio, Hechos 1, ¿cierto? Versículo 8, que es como la hoja de ruta del marinero, dice, partamos por Jerusalén, por Judea, por Samaria y hasta Chile. Ya hay como una agenda cristiana misionera dada, ¿cierto?, por los apóstoles hacia el mundo. Y en esto hay también una relevancia tal vez teológica, misionera, cuando Pentecostés inaugura, ¿cierto? Bueno, Pentecostés inaugura la era del Espíritu. Este espíritu que ya no es selectivo como era en el pasado, antes era selectivo. Estaba en Moisés, en Noé, en Abraham, era individual, era selectiva. Ahora no. Ahora este espíritu comienza a toda carne. El reino de Dios, ¿cierto? Espiritual se hace presente, ¿cierto?, en la tierra y empieza a trabajar hasta el tiempo del fin. La iglesia, claro está, no es simplemente el edificio. Alguien podría responder y decir, a ver, voy a ver qué es lo que es la iglesia. ¿Será el templo? ¿Será el edificio? No, yo soy la iglesia, por tanto, como persona. Pero cuando hablamos de la comunidad o de la congregación, eso es distinto. La iglesia, la comunidad, no es un edificio, tampoco institución, sino que es el cuerpo de Cristo en acción, en misiones, guiado, por supuesto, por el poder del Espíritu Santo que viene vivificando a las personas en el mensaje del Señor. Y este mensaje del Evangelio está destinado a todas las naciones del mundo, a todas las culturas, a todas las etnias, a todas las lenguas, a todos los pueblos. Y claro, como dije antes, esta promesa del Espíritu se hizo verdad en Pentecostés, se hizo verdad en el mundo entero, en Chile al menos, al unísono, en Sargento Aldea, acá en Santiago, en el 1906, y también en Valparaíso, en la iglesia metodista episcopal. Se derrama el poder del Espíritu y empiezan a hablar ciertas nuevas lenguas, empieza una era también en Chile, que si ustedes también han leído, cuando surge el pentecostalismo en Chile, yo nunca hablo de las cosas negativas porque prefiero como omitirlas, porque uno siempre quiere hablar cosas negativas de lo que pasó, pero las negativas intento omitirlas para solamente basarme en lo positivo, en lo bueno, en atraer el mensaje al mundo. Sí hubieron cosas malas que el actuar del ser humano somos imperfectos. Cuando llega Willy Hoover a Chile, era un presbiteriano metodista médico, él parte leyendo Hechos como estudio. Y cuando llega al capítulo 2 donde sale la frase, y alguien le pregunta, oiga, Pastor Willy Hoover, ¿y cómo otra vez podría derramarse el Espíritu? ¿Se podrá hacer hoy día? ¿De qué depende? Y Pastor Julio dice, bueno, depende de ti, po. Si esto es individual. Y si tú te llenas del Señor y todos nos llenamos, hacemos una bomba atómica espiritual. Y eso pasó, pero se duraron 4 años. En el siglo I, con los Pentecostés, fueron como 30 días y un poquito más. En la actualidad fueron 4 años. Yo me pregunto, si hoy día quisiéramos hacer un derramamiento espiritual, tendrían que pasar como 10 años, porque nuestra fe hoy día ha cambiado, nuestra actitud hoy día ha cambiado, nuestra forma de ser cristiano también hoy día ha cambiado, el trabajo y muchas cosas más que nos están como restringiendo. Y quiero concluir con dos cosas. Cuando aplicamos, ¿cierto?, lo que ocurre en hechos, yo puedo decir que el Espíritu Santo es el que nos da poder
para testimonio y para transformar a las personas. No esos shows de repente que yo he visto en algunas partes, el show barato que a la gente le engaña. Eso por supuesto es negativo. Pero yo hablo de lo real, de lo bueno, de lo genuino, el poder transformador de las personas. Cuando alguien se convierte es porque cambia una forma de ser. De hecho, conversión es cambiar de giro, cambiar de sentido. Yo iba para el norte, ahora voy para el sur. Esa es la conversión, es un giro total. Entonces, cuando somos llenos del poder celestial, ocurre algo en nuestras vidas que podemos transformar nuestros corazones, nuestra vida y también a otras. La iglesia somos el cuerpo viviente de Cristo. Hasta el día de hoy, hasta que Cristo venga, debemos seguir trabajando en la misión del reino. Y por supuesto, llamados a ser parte activa en la iglesia. Eh, yo no creo que exista comunión o comunidad sin iglesia, porque yo debo aprender a amar a mi hermano, a perdonar, a relacionarme con más personas. No puedo estar arriba de un cerro, en un monte enclaustrado y soy perfecto, pero aquí con los pies en la tierra, donde el pecado pasa por la calle, donde uno en el trabajo, los garabatos con la gente, los enojos y cosas que no ocurren, donde aprendemos a ser buenos cristianos fieles en comunión, en comunidad, congregándonos para que también Dios trabaje en mí. Y lo último, la reflexión que quiero hacer es una pregunta para cada uno, para mí por supuesto también. ¿Estoy viviendo en el poder del Espíritu? ¿Estoy dejando que Dios se mueva en mi corazón para transformar, para contagiar por radiación, por último, a la gente en la calle? Y ahora en mi congregación, mi comunidad, refleja la unidad y la misión de la iglesia primitiva. Estamos haciendo misiones, estamos uniéndonos, estamos perdonando, estamos siendo generosos, somos de con el pobre, servimos a la gente en las calles, cosas como esas. Y lo último, debemos siempre orar por ser testigos fieles del Señor hoy día, siglo XXI para el 22, 2025, hoy día con nuestra forma de ser, con nuestro contexto cultural y social que tenemos, debemos orar también por aquellos y por uno mismo para ser un testigo fiel de Jesucristo en la tierra donde comenzó Pentecostés en mi vida, cuando llegó enteramente a nuestra vida, que también se refleje hoy. No que hayan pasado 50 años que fui bautizado, debo siempre mantener la llama del poder en mi vida para ser transformador en la vida actual. Dios le bendiga, Pastor Patricio. Amén. Damos gracias al Señor por esta clase. ¿Hay alguien que quiera hacer algún comentario o pregunta? Si no, vamos a pedirle al profesor que los despida con una oración. Igual quiero mostrarles otro libro más que ustedes pueden tener de contexto panorámico. Es un libro muy interesante que habla de todo el Nuevo Testamento, versículo a versículo, mostrando contextos. Es un libro muy interesante que también ustedes pueden tenerlo. Está aquí en Sociedad Bíblica en varias partes. Después les saco una fotito y se lo voy a enviar para que igualmente lo tengan. Bueno, concluimos con una oración final. Que usted tenga un buen descanso, tenga un buen dormir, que mañana sea una nueva día nuevo, que hay desafíos, actividades por hacer. Si usted va a hacer algún trámite, que le vaya muy bien, que Dios vaya con usted. Si hay decisiones que tomar, también usted le ponga siempre adelante al Señor para que Él nos guíe a la verdad. Amén. Padre amado, Señor, te damos muchas gracias en esta noche, porque de mí hemos compartido tu palabra, la enseñanza, Señor, que tanto bien nos hace, Señor. Señor, siga usando nuestras vidas para hacer reflejo tuyo, Señor, al mundo entero. Queremos ser una comunidad, hijos tuyos, Padre, correctos en tu palabra, en tu presencia, en tu actitud. Señor, despídenos entre hermanos que nos queremos, nos amamos, no nos Amén. conocemos, pero hoy día estamos de nuevo conociéndonos un poquito más para hacer también relaciones humanas y también cristianas. Señor, sea usted despidiéndonos en paz, en comunión, con tu bendición, la del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu. Amén. 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 Dios les guarde, les bendiga y nos estamos Buenas viendo el noches. lunes. Dios A me todos.